¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema inestabilidad política en los gobiernos del año 1908 y 1912. Estaremos analizando los gobiernos de Emilio González Navero y Manuel Gondra. Emilio González Navero, algunas actuaciones políticas que tuvo durante en esta época, en estos periodos de mandato en la República del Paraguay. Fue 3 veces presidente de la República, electo vicepresidente de la República, donde acompañó en el mismo cargo a los presidentes Benigno Ferreira y José Guyari. Había sido derrocado el presidente, el general Benigno Ferreira, por el golpe de Estado el 2 de julio del año 1908, mediante el golpe de Estado que había llevado a cabo el vicepresidente Emilio González Navero. Posteriormente, una vez derrocado, él asume la presidencia de la República en fecha 4 de julio de ese mismo año. Entonces, el gobierno de Emilio González Navero había asumido la primera magistratura mediante un golpe de Estado que se había llevado a cabo en fecha julio de 1908, con la ayuda también y el apoyo del mayor Albino Jara. Y de esta manera se había derrocado el gobierno del general Benigno Ferreira. El gobierno de Emilio González Navero tuvo el apoyo colorado y también de un sector radical. Durante 2 días combatieron en Asunción tropas militares, policiales, buques de la Armada y milicias civiles. Recordemos que también hubo bandos que apoyaron al gobierno del general Benigno Ferreira, como así también había grupos que apoyaban al vicepresidente Emilio González Navero, y se habían llevado a un enfrentamiento entre estos bandos. Como consecuencia tuvieron varias vidas que se habían perdido. Entonces hubo de esta manera entonces un acontecimiento de una inestabilidad política en la República del Paraguay en estos años, en el año 1908, y de esta manera también se lo conoce como una guerra civil, la guerra civil que tenía también en el Paraguay, aparte de otros enfrentamientos civiles que también habíamos visto en la clase anterior, ya en el año 1904, cuando fue derrocado el presidente Juan Antonio Ezcurra y asume también de esta manera el presidente de Juan Bautista Gaona, a partir de allí ya una hegemonía del Partido Liberal. Entonces, cuando se cumplió el periodo constitucional, entregó el cargo a don Manuel Gondra en fecha 25 de noviembre del año 1910. Con la renuncia de este, en menos de 2 meses, se desató en el país un periodo de anarquía, que lo llevó a la presidencia nuevamente provisional de la República en fecha 22 de marzo de 1912. Entonces, el presidente Emilio González Navero entrega su mandato en el año 1910 a don Manuel Gondra, y posteriormente renuncia, un poco más adelante renuncia, y posteriormente toma nuevamente la conducción política del Paraguay el 22 de marzo de 1912. Estamos hablando de la presidencia de Emilio González Navero, de la fracción del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, unos meses después, posteriores, el 15 de agosto, entregó el mando al presidente constitucional Eduardo Scherz. La tercera y última vez le cupo la conducción política de la República fue cuando el presidente José Guyari había renunciado para someterse a un juicio político a raíz de los sucesos en fecha
23 de octubre del año 1931, que vamos a ir analizando más adelante, cuando son algunos antecedentes previa a la contienda bélica entre el Paraguay y la República de Bolivia, o sea, la guerra del Chaco. Entonces, habían llevado algunas caramuzas, por lo que se lo había culpado de algunos hechos de matanza de manifestantes al gobierno de José Pehuajari, por lo que tuvo que renunciar para someterse a este juicio político, y ahí asume nuevamente Emilio González Navero la presidencia. Estamos hablando en fecha del 23 de agosto, o sea, en los años 1931. Obras de, obras de gobierno, durante sus obras de gobierno. Se crearon la Escuela Naval de Mecánicos, la amnistía por delitos políticos de varios personajes políticos que tuvieron o que fueron inculpados o que fueron exiliados. Nuevamente se lo había llamado para que vengan al Paraguay y de esta manera también apoyar la conducción política de los gobiernos sucesivos, la promulgación de un código rural a fin de poder organizar las tierras, digamos, de las tierras, de grandes extensiones de tierras que estaban en el interior del país, otorgamiento de numerosas becas a jóvenes artistas, se aplicó la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, como así también la explotación del ferrocarril en Concepción. Entonces, estas son algunas de sus obras que le cupo durante su mandato. También la creación de varias municipalidades en ciudades del país. Por otro lado, hubo duras represiones políticas y cierre de periódicos. Entonces, durante su mandato se ha caracterizado por esta inestabilidad política, ya que donde ellos tuvieron conocimiento de alguna gesta de conspiración o de rumores que habían grupos que estaban en su contra de su gobierno, entonces ellos utilizaban la violencia para poder reprender y de esta manera poder controlar algunos grupos subversivos que podían poner en peligro su conducción política. Tal es así también que no aceptaban las críticas de grupos de empresas periodísticas, por lo que también tuvo que ser cerradas o censuradas. Bueno, luego de pasar a la presidencia de Emilio González Navero, donde hubo una inestabilidad política en los años 1908, vamos a observar un poco la presidencia de Manuel Gondra. Fue presidente del Paraguay entre la fecha del 25 de noviembre del año 1910 hasta el 17 de enero del año de 1911, y entre el 15 de agosto del año 1920 hasta la fecha del hasta el 29 de octubre del año 1921. Fue también de la fracción del Partido Liberal. Dejó una impronta en el campo de las relaciones internacionales. Podemos mencionar un poco su formación intelectual y política. Fue lingüista, historiador y ensayista. Integra la generación conocida como los novecentistas, una época del periodo cultural de la República del Paraguay, donde ha dado un aporte muy interesante a la cultura paraguaya. Entonces podemos mencionar que fue un prestigioso intelectual y maestro de juventudes, catedrático. Militó en la corriente radical del Partido Liberal y fue 2 veces presidente de la República del Paraguay. Entonces, de esta manera estuvimos observando la conducción política de Manuel Gondra, uno de los avesados intelectuales que tuvo el Paraguay, y también la inestabilidad política que tuvo durante el gobierno, que fue 3 veces presidente de la República. Nos referimos a Emilio González Navero.